Tú te quedas con el garaje, dijeron mis padres después de la tormenta. Años de resentimiento me golpearon. No tengo necesidades especiales, grité. Ahora están suplicando para quedarse. A veces las cosas simplemente no cuadran, pero cuesta identificar por qué. Es como una pequeña pieza fuera de lugar, apenas perceptible si no prestas atención. Así fue mi infancia en casa. No era algo obvio, sino detalles aquí y allá, pequeñas señales de que algo no estaba bien. Con el tiempo entendí que había un conflicto silencioso entre mi hermano y yo. No podía expresarlo en su momento porque, en teoría, éramos una familia, no, pero al mirar atrás me doy cuenta de que las reglas no eran iguales para todos. Recuerdo el primer momento en que supe que algo no encajaba. Tenía 12 años y mi hermano, Ezra, 9. Nos mudamos a una casa más grande y mis padres me dijeron que viviría en el garaje. Me explicaron que, como era mayor, necesitaría más privacidad y que el garaje era tan bueno como cualquier habitación. No parecía gran cosa, ¿verdad? Pero no era la verdad completa. No estaba obteniendo más privacidad, estaba recibiendo mucho menos espacio que Ezra, y no solo un poco menos, sino una gran diferencia. Mi hermano tenía 2 habitaciones para él solo, una para dormir y otra para sus cosas. Yo terminé en el garaje, en lo que se suponía que era un espacio propio. Al principio no me molestó tanto. Era el hermano mayor y pensé que podía con cualquier cosa. Pero poco a poco ciertas cosas empezaron a incomodarme. Un día le pedí a mi madre, Melanie, que me dejara mudarme a una de las habitaciones libres de la casa. No estaba exigiendo nada irracional, solo quería dejar de escuchar el molesto sonido de la puerta del garaje cada vez que intentaba dormir. Quería sentirme parte de la familia, no alguien relegado a una bodega. Aproveché un momento mientras ella cocinaba para mencionarlo con calma. Mamá, he estado pensando, podría tener una de las habitaciones dentro de la casa, solo por un cambio para no seguir en el garaje. Ni siquiera terminé de hablar cuando vi su expresión. Para ella, esto sí era un gran problema. Hudson suspiró, secándose las manos con una toalla. Ya hablamos de esto. Ezra necesita más espacio para sus cosas. Sabes lo importante que es su arte. No es solo la habitación, se trata de darle el ambiente adecuado para que se concentre. Me quedé en silencio, tratando de asimilarlo. Su arte. Ni siquiera me dejaban tener materiales de dibujo en el garaje, mucho menos un estudio como el de Ezra. Él tenía caballetes, luces especiales, pilas de lienzos. Mientras tanto, yo intentaba hacer mis tareas en un escritorio tambaleante. Sin mirarme, mi madre añadió: «Tienes tu propio espacio, cariño, es algo bueno». Lo llamó mi refugio. Pero no se sentía así, se sentía como un descarte. Después de eso no insistí. ¿Para qué? Solo tenía 12 años y mis padres ponían las reglas, pero con el tiempo la injusticia empezó a pesar. Cada vez que pasaba frente a las habitaciones de Ezra, sentía un nudo en el estómago. No era solo envidia. No entendía por qué él necesitaba tanto, porque yo tenía que vivir en el garaje mientras él disfrutaba de 2 habitaciones. Hubo una noche en particular que quedó grabada en mi mente. Ezra había invitado a sus amigos. Se escuchaban sus risas, el ruido de almohadas volando y el caos en la sala. Yo estaba en el garaje intentando concentrarme en mis tareas, pero era imposible. El bullicio de la casa me envolvía mientras yo me quedaba ahí, en el frío, con poca luz y completamente solo. Entré en busca de algo para comer y al pasar por la cocina vi a mis padres sentados con Ezra. Mientras sus amigos seguían jugando en la sala, ellos lo miraban con una mezcla de orgullo y preocupación. Estaban hablando de su futuro, de sus aspiraciones, de lo mucho que había logrado con su arte. Ezra ha estado muy enfocado últimamente, decía mi padre, Dylan, su arte está despegando, deberíamos apoyarlo al máximo. Me detuve en seco. ¿Desde cuándo Ezra estaba tan comprometido con el arte? Sabía que dibujaba a veces, pero nunca imaginé que fuera algo tan serio. ¿Por qué de repente todos estaban girando alrededor de eso? No lo pensé mucho antes de preguntar. No lo entiendo, ¿por qué necesita 2 habitaciones para su arte? Yo ni siquiera tengo una. El silencio llenó la cocina. Sentí cómo mi pulso se aceleraba. La expresión de mi madre cambió como si sintiera culpa. Esperaba una respuesta. Sin embargo, en lugar de darme una respuesta clara, mi madre solo suspiró con cansancio, como si fuera una conversación repetitiva que ya la agotaba. «Cariño, sabes que Ezra necesita más apoyo, ¿verdad?», dijo en un tono suave, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. «Necesidades especiales», repetí, sintiendo cómo mi voz temblaba. «Yo no tengo necesidades especiales». Ezra me miró desde el otro lado de la habitación y por primera vez noté en su rostro una expresión genuina de desconcierto. No era que intentara ser cruel, simplemente no entendía por qué yo estaba tan molesto. Mis padres nunca le habían explicado nada.
Jamás habían dicho en voz alta lo que yo siempre había sentido. En ese momento lo vi claro. Ellos lo trataban de una manera diferente, y eso me hacía sentir que tenía que justificar mi propia existencia. En lugar de quedarme allí discutiendo, simplemente me di la vuelta y salí. Regresé al garaje y cerré la puerta con tanta fuerza que toda la casa debió escucharlo. No podía quitarme de la cabeza la idea de que todo lo que me habían enseñado sobre la equidad, sobre el significado de ser familia, había sido una mentira. Y lo peor era que ni siquiera sabía qué hacer al respecto. Por primera vez sentí que no pertenecía a mi propio hogar. Mi hermano tenía 2 habitaciones y hasta el garaje, pero yo no iba a dejar que esa injusticia siguiera ocurriendo. Por eso decidí hablar. Recuerdo bien mi primer regreso a casa después de un semestre en la universidad. No sentí la típica alegría de volver. Fue más bien como regresar a un lugar del que llevaba demasiado tiempo evitando pensar. El garaje seguía oliendo a madera vieja y polvo, con ese aire frío que nunca desaparecía, sin importar cuánto intentara hacerlo sentir como una verdadera habitación, pero nunca lo fue, solo era un espacio, un rincón olvidado, y estaba harto de eso. Al entrar vi a Ezra en el sofá de la sala, hojeando su cuaderno de dibujo. Ni siquiera levantó la vista para saludarme, demasiado concentrado en sus bocetos. Nada había cambiado. La casa aún giraba en torno a él, a sus necesidades, a sus talentos. Todo parecía estar diseñado para él, y yo seguía siendo un mero espectador. Mi madre estaba en la cocina, ocupada como siempre cuando yo volvía. Cocinaba y se movía de un lado a otro, como si necesitara justificar su presencia con actividad constante. Nunca la había odiado por eso, pero la cocina siempre había sido su refugio, no el mío. Siempre me mantuvo un poco al margen. Hudson, ¿cómo estuvo el semestre?, preguntó con entusiasmo forzado, girándose para mirarme. Bien, respondí, dejando mi mochila en el pasillo, lo mismo de siempre. Pero lo que dijo después me tomó por sorpresa. Oh, maravilloso, Ezra ha estado creando obras increíbles, está destacando mucho últimamente. No sé por qué, pero me dolió más de lo habitual. Había escuchado esas palabras antes, no eran nuevas, sin embargo, el orgullo en su voz me enfureció, su alegría contrastaba con lo invisible que yo me sentía. Seguro que le va genial, solté más frío de lo que quería sonar. Intenté seguir de largo, pero ella se interpuso en el pasillo. Cariño, deberías ver algunos de sus nuevos dibujos, lo han invitado a varias exposiciones. Me detuve, sintiendo que vivía el mismo momento una y otra vez. Sí, ya entendí, es increíble, lo tiene todo resuelto. La irritación me quemaba por dentro, me sentía asfixiado, pero logré mantener la compostura. Quizás después le eche un vistazo. No sé por qué lo dije, pero lo hice, y vi cómo su rostro cambiaba. Por un segundo pareció herida, no supe si fue por mi tono o porque por fin reconocí el problema en voz alta, tal vez ambas cosas. Pasé los siguientes días intentando decidir cómo abordar la situación, cómo hacerles entender lo que había estado soportando durante años, cómo enfrentar el hecho de que siempre quedaba relegado mientras Ezra era el centro de todo. Era la misma historia de siempre. Los elogios eran para Ezra. Las oportunidades eran para Ezra. La preocupación de todos giraba en torno a Ezra. Mientras tanto, yo simplemente existía. El hijo que nunca causaba problemas. Intenté ignorarlo, pero no pude. Lo que más me afectaba era lo fácil que todo era para él. Nunca tenía que pedir nada, no tenía que luchar por su espacio, no tenía que demostrar nada. Todo le era dado sin que nadie se cuestionara nada. Hasta que un día algo cambió en mí. Fue uno de esos momentos en los que la fachada se desmorona y la realidad te golpea de lleno. Esa tarde entré en la sala y vi a Ezra tirado en el suelo, en su espacio de 2 habitaciones, concentrado en su libreta de dibujo. Mi madre, como era de esperar, estaba sentada junto a él, con esa sonrisa dulce y comprensiva que nunca me dirigía a mí. Ni siquiera recuerdo lo que estaba diciendo. Solo sé que me sentí sofocado en esa casa, como si no perteneciera allí. Ese fue el empujón final. Recogí mis cosas y volví a mi apartamento en la ciudad, poniendo distancia entre nosotros. Dejé de llamarlos, de escribirles. Necesitaba espacio. Estaba agotado de fingir, de seguir el guión en el que yo siempre era el hijo comprensivo, el que aceptaba que no merecía las mismas oportunidades que Ezra. En ese momento, quizá no lo entendía del todo, pero estaba furioso. No más que furioso. Me consumía la rabia porque mis padres no podían ver lo que estaba. Pasaron meses, apenas respondía a sus llamadas. Me concentré en mi vida, en mi trabajo, en conocer gente nueva, en descubrir quién era fuera del papel del hijo bueno que ellos me habían impuesto. Pero aún así seguían llegando noticias de Ezra. Mi madre me enviaba fotos de sus obras, actualizaciones de sus logros, mensajes llenos de orgullo. Cada imagen se sentía como una bofetada.
un recordatorio de lo poco que importaban mis propios esfuerzos. Hasta que un día todo llegó a un punto de quiebre. Estaba en una cafetería cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Casi lo ignoré, pero algo me hizo mirarlo. Hudson, tenemos que hablar urgente. Ezra está pasando por un mal momento. ¿Podrías venir a casa? Mi estómago se hundió al leerlo. ¿Qué significaba exactamente un mal momento? ¿Algo grave? ¿O simplemente estaban exagerando de nuevo? ¿Qué nueva crisis querían que resolviera ahora? No respondí de inmediato. Estaba enfadado, no estaba indignado. Llevaban meses sin reconocer mi existencia, absortos en su mundo, y ahora de repente necesitaban algo de mí, esperaban que acudiera a resolverlo todo, que arreglara a Ezra. No sabía si tenía fuerzas para hacerlo otra vez. Pero al final terminé haciendo lo que había jurado no volver a hacer. Regresé. Última actualización. Es curioso cómo la vida te lanza desafíos inesperados. Un día estaba en la ciudad llevando mi vida lejos de mi familia y al siguiente estaba en un vuelo de regreso a mi pueblo. No porque quisiera, sino porque no tenía opción. El huracán llegó de golpe, categoría 4 impredecible, la noticia estaba en todos lados y mis padres, por supuesto, estaban en su camino. Ni siquiera necesitaba la llamada de mi madre. Lo supe en cuanto vi las alertas meteorológicas y las advertencias de inundaciones. Y efectivamente, al día siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de Melanie. Hudson, por favor, necesitamos tu ayuda. Ezra, no sabemos cómo vamos a salir de esta. La casa está destruida y estamos atrapados. ¿Podrías venir? Miré el mensaje, con el dedo sobre el botón de respuesta. Una parte de mí quería ignorarlo, dejarlos arreglárselas solos, pero aún no era tan cruel. Así que hice mi maleta y volví. Cuando llegué, la casa era irreconocible. El huracán la había destrozado. Las plantas bajas estaban inundadas, los muebles volteados, el desastre total. Mis padres estaban en la sala, tratando de mantenerse serenos, pero el estrés era evidente. Ezra estaba en un rincón, dibujando en su cuaderno, ajeno a todo el caos. Ni siquiera levantó la vista al verme entrar. Así era él, siempre perdido en su propio mundo. Melanie fue la primera en hablar, con una sonrisa tensa. Hudson, qué bueno que viniste. Sé que todo esto es abrumador, pero realmente necesitamos tu ayuda. Sentí intentando procesar todo lo que veía. No esperaba una bienvenida cálida, pero al menos un "¿cómo has estado?" hubiera sido algo. Pero no. La tensión en la habitación era innegable. Bueno, aquí estoy, dije, con la voz lo más neutral posible. ¿Qué necesitan? Mi madre vaciló antes de responder. No hay suficiente espacio aquí, todo está destruido en la planta baja. Podríamos quedarnos contigo un tiempo, solo hasta que terminen las reparaciones. Respiré hondo. Sabía lo que realmente estaba pidiendo. Querían mudarse a mi apartamento. Honestamente, una parte de mí quería explotar. Quería lanzarles en la cara todo lo que me habían hecho pasar, recordarles cómo durante años Ezra tuvo 2 habitaciones mientras yo dormía en el garaje. Pero la verdad era que yo ya no era esa persona. Había cambiado. Había trabajado duro para construir una vida propia y no quería que el pasado definiera quién era ahora. Aún así, eso no significaba que no pudiera divertirme un poco con la situación. No respondí de inmediato. Me acerqué a donde estaba Ezra, aún absorto en sus dibujos, y me apoyé contra la pared observándolo. Ni siquiera levantó la vista. Era lo de siempre. Él era el favorito al que nunca le decían que no, algo que en el fondo aún no terminaba de aceptar. Ezra, dije, asegurándome de que mi tono fuera lo bastante cortante para captar su atención. Así que tú y mamá quieren mudarse aquí, ¿no? Finalmente, Ezra alzó la mirada con expresión confundida. Sí, pero solo temporalmente, ¿verdad? Nos iremos en cuanto arreglen la casa. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, como si yo no importara, como si mi opinión no contara, como si no hubiera pasado años soportando exactamente el mismo trato. Las frases de siempre volvieron a mi mente. Ezra necesita más espacio, Ezra tiene necesidades especiales, Ezra lo obtiene todo. La rabia comenzó a hervir dentro de mí, pero esta vez no me la guardaría. Esta vez iba a decir lo que sentía. Claro, respondí, girándome hacia Melanie, que esperaba mi respuesta sobre eso. El silencio se extendió por la habitación. Pude notar que ella se preparaba para escuchar mi inevitable sí. ¿Por qué no lo haría? Siempre cedía, siempre acataba las reglas. Pero esta vez no. Déjenme explicarles, dije, dejando mis palabras en el aire. Ustedes pueden quedarse, pero hay condiciones. No van a entrar aquí como si nada hubiera pasado. Los ojos de Melanie se abrieron de par en par. No esperaba que me impusiera. Quiso interrumpirme, pero la detuve.
No, esta vez ustedes van a escuchar porque yo he soportado años de injusticia, años relegado al garaje mientras Ezra tenía todo, años siendo el que pasaban por alto. Ese tiempo se acabó. Ezra se puso de pie, con el ceño fruncido, a la vez confundido e irritado. ¿Qué te pasa? Mamá solo está pidiendo ayuda y actúas como si hubiéramos hecho algo terrible. Han hecho todo mal, Ezra, dije mirándolo directamente, pero tú simplemente no lo ves, nunca lo has visto, tal vez ahora lo entiendas. El ambiente se volvió pesado. Melanie, dándose cuenta de que no iba a ceder, dio un paso al frente. Hudson, este no es el momento para esto, tenemos que concentrarnos en las reparaciones. No, la interrumpí señalando la casa, el desastre, los años de resentimiento acumulado. Tenemos que lidiar con esto, con nosotros. Respiré hondo y dejé que el silencio hablara por sí mismo. ¿Quieren quedarse aquí? Perfecto, el garaje es todo suyo. Melanie quedó en shock. Ezra parecía aún más confundido e irritado, pero yo no sentí absolutamente nada. Por primera vez en mi vida, estaba actuando en mi propio interés. No buscaba una disculpa ni intentaba ser generoso, estaba tomando el control. Les ayudaría con las reparaciones, lo dije claro, pero esta era la última vez que sacrificaba mis necesidades por nadie. El silencio se alargó hasta que finalmente Melanie soltó un suspiro. Su voz sonó resignada, pero no completamente molesta. Nos las arreglaremos, respondió. Cuando finalmente se instalaron en el garaje, la ironía no pasó desapercibida para mí. Ahora ellos ocupaban mi antiguo espacio. El mismo espacio que había tenido que aceptar a la fuerza. El mismo espacio que había tratado de hacer mío. Pero esta vez, por primera vez en toda mi vida, sentí que había ganado.